dolía más, ¿sí? Era un regaño más doloroso para mí ver esa cara de tristeza en mis padres. Entonces, terminando ahí esa dolorosa anécdota, hace casi 2 meses yo sentí que Dios me regañó. Pero ojo, ustedes dirán de pronto, pero ¿cómo así que lo regañó? ¿Le pegó con correa? Ok, no. Yo estoy diciendo, sentí que me regañó. Pero en la realidad, Dios no regaña con gritos o con correa. Lo que Dios hace es exhortar, ¿sí? Entonces, yo escuchaba que acá en la iglesia el pastor, la pastora a veces decían que exhortar, que Dios nos exhorta, que vamos a exhortar a esta persona. Y sí, muy bonita la palabra exhortar, pero ¿qué es exhortar? Entonces, investigué y resulta, vamos ahorita a verlo acá, según el diccionario, la palabra exhortar dice que es incitar, inducir o animar con palabras, razones o ruegos a que haga o deje de hacer algo, generalmente algo que se considera conveniente, necesario o moralmente bueno, ¿sí? Esto es lo que dice el diccionario, pero nosotros somos una comunidad cristiana, entonces hay que llevarlo al contexto bíblico, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver la palabra exhortar en el contexto bíblico. Y resulta que la palabra exhortar proviene del griego, es que mi griego últimamente no está tan bueno, que significa paracaleo, ¿sí? Que separando las palabras, para es cerca y caleo es llamar. Por ende, tenemos que exhortar viene a significar llamar cerca, instar o consolar. ¿Y por qué consolar? Si ven más abajo, resulta que el título del Espíritu Santo, casi la última línea, viene otra palabra en griego que tampoco la puedo decir, pero que significa paracletos, o bueno, en la forma de hablar el español es paracletos. Y resulta que el título del Espíritu Santo es consolador. Entonces vemos que paracletos y paracaleo son palabras que están relacionadas. ¿Eso qué significa? Que cuando hay exhortación, viene del Espíritu Santo y es un llamamiento de Él a estar cerca de Él, ¿sí? ¿Eso qué significa? A estar juiciosos, porque yo me imagino que ustedes con sus padres, cuando el papá le decía a uno, se me hace acá, uno se portaba excelente, ¿verdad? Asimismo, es la palabra exhortar en el contexto bíblico. Y esa palabra exhortar tiene unas implicaciones. Esas implicaciones son animar y consolar, también es un don espiritual, la exhortación, y también la exhortación es amonestar y corregir con amor. De esta última es la que yo voy a hablar el día de hoy, de amonestar y corregir con amor. ¿Qué significa amonestar y corregir con amor? Entonces, para esto, quiero que hagamos otra dinámica y es que yo voy a leer lo que no está subrayado y ustedes si de pronto alcanzan a leer, lean lo que sí está subrayado, ¿de acuerdo? Entonces, exhortar implica un llamado al arrepentimiento, pero siempre hecho con paciencia. No es sino señalar una falta o un peligro con el fin de... Exacto. Y ustedes dirán, pero bueno, este man, ¿por qué subrayó eso? Resulta que Dios cuando me exhortó, lo hizo seria y respetuosamente. Lo que hizo fue una corrección, siempre lo hizo con paciencia, amor y basándose en la enseñanza bíblica, no regañando con enojo, sino haciéndolo de un modo que me restauró. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya este contexto, vamos a entrar en materia. ¿Recuerdan el título? ¿Cómo era?
Permítame, a ver si aparece. Regaño restaurador. Entonces, creer en Dios no es simplemente creer que Él existe, ¿sí? Porque, por ejemplo, el diablo cree que Dios existe. ¿Cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Que nosotros creemos que Él es todo para nosotros, que Dios es todo para nosotros, amén. Y por ende, nosotros estamos sujetos al gobierno de Dios. Entonces, si estamos sujetos al gobierno de Dios intrínsecamente, significa que estamos sujetos a sus mandatos o a sus ordenanzas, ¿verdad? Todo lo que ordene Dios, todo lo que diga Dios, nosotros debemos hacerlo. Entonces, ahora sí, yendo a la palabra, por favor, abran sus Biblias y busquemos Mateo 22, 37. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional porque es la Biblia que yo tengo y es donde pues más entiendo. ¿Ya estamos ahí? Mateo 22, 37. Vamos a leer del 37 hasta el 40. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, como lo decía ahorita, si nosotros estamos sujetos a Dios, significa que estamos bajo el gobierno de Dios. Y si estamos bajo el gobierno de Dios, debemos acatar lo que Dios nos dice. Aquí nos está hablando Jesús de dos cosas. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo, que es amar al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Pero amar a Dios es fácil. Amar a Dios es fácil porque Él es nuestro proveedor, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da amor, el que nos dio vida, ¿verdad? El que nos dio vida eterna, el que va a estar con nosotros por la eternidad. Amarlo a Él es fácil, pero ¿y amar a nuestro prójimo es fácil? Depende, ¿no? No, por allá dicen que no. Amar a nuestro prójimo es fácil si el prójimo es nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Ahí es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de repente nos ponemos a pensar en los otros prójimos que siguen siendo prójimos? Que ellos no han dejado de ser prójimos en ningún momento. Por ejemplo, para los que conducimos, ese prójimo que nos cerró hoy, ¿cierto? Que nos gritó tras del hecho y no precisamente aleluya, amén, ¿sí? ¿Qué tal ese prójimo que es mi compañero de trabajo, que se la pasa hablándole a mis compañeros mal de mí o se la pasa diciéndole cosas, inventándole cosas a mi jefe, ¿verdad? ¿Qué tal ese prójimo o qué tal amar ese prójimo con ese político con el que no congeniamos, ¿sí? Ese político que nos tiene hasta acá, con el que no tenemos ni la más mínima igualdad de pensamiento, ¿cierto? ¿Qué tal amarlo a él? ¿Sí? ¿Qué tal por lo menos si nos vamos más allá y amar a ese prójimo convicto que asesinó por robar un teléfono? ¿Qué tal si nos vamos a un convicto que asesinó por violar, por matar a un niño o una niña? Ahí ya se complica, ¿verdad? Ahí amar al prójimo ya es más complejo, más difícil. Y resulta que Dios me hablaba y me decía esto, que tenía que amar al prójimo, pero era todos los prójimos que yo tengo. ¿Sí? Y aunque es difícil, es un mandato de Dios y por ende hay que hacerlo. ¿Y cómo puedo yo demostrarles amor a esas personas que por lo menos no conocemos? Alguien que esté en este momento en la cárcel.
¿Cómo puedo demostrarles yo amor a esas personas si realmente no tengo un diario con ellos, no los veo nunca, ni lo conozco, no sé ni cómo se llama? ¿Sí? Entonces, le hice esa pregunta a la palabra y la palabra me dio una respuesta. Dios me dio una respuesta a través de la palabra. Vayamos a 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Estamos ahí? ¿Amén o no amén? Están como quietos. Los voy a poner a saltar. No me enteras. Entonces, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, ¿cómo así que predicar el evangelio será amar al prójimo como a mí mismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será o no será que predicar el evangelio es amar al prójimo como a mí mismo? Amén, ¿verdad? Claro que sí, no lo duden. Solo piensen en esto. Si yo me amo, porque estamos hablando de amar al prójimo como a mí mismo. Si yo me amo, y cada uno hágalo con cada uno de ustedes, con su nombre. Si yo me amo, yo no me quiero perder, ¿verdad? Y entonces yo estoy seguro que me amo tanto que yo me predicaría el evangelio. ¿Sí? Les pregunto, ¿ustedes se predicarían el evangelio a ustedes? ¿Se lo enseñarían? ¿Cierto? Entonces, sería también de una forma muy fácil. ¿Por qué? Porque yo me conozco, ¿cierto? Y como yo me conozco, yo sé lo que yo entiendo, sé por dónde entrarme, qué decirme, para que yo aprenda y aprenda rápido. ¿Por qué? Porque me conozco, haciendo ese ejercicio de evangelizarme a mí mismo, ¿cierto? Si pudiéramos hacerlo. Y resulta que haciendo esto hay un inconveniente, que es que el prójimo no lo conocemos. Como yo le decía, que piensen en un convicto que en este momento esté en la cárcel, que no conocemos, no sabemos cómo se llama, no sabemos cómo se comporta, no sabemos si es iracundo, no sabemos si es ateo, si es agnóstico, si es lo que sea. No lo sabemos. ¿Cómo yo puedo predicarle la palabra a alguien que no conozco? Entonces ahí empiezan los bloqueos mentales, las dudas, las cosas que nos llegan a, no, o por lo menos a mí me llevan a no hacerlo, ¿sí? Y entonces eh, se entiende que hay un temor a que le digan a uno que no, a que le digan a uno no quiero escucharlo. Y nuevamente surge una pregunta, ¿sí? Y es, si no me van a recibir la palabra, ¿cómo yo puedo darla a conocer? ¿Cómo yo puedo hablarle a esa persona que no conozco? Y adivinen qué, nuevamente le hice esta pregunta a la palabra y encontré la respuesta, para sorpresa de nadie. Vayamos a 2 de Timoteo 1, del 7 al 14. Mientras ustedes lo buscan, eh, haciendo esta enseñanza,
me di cuenta que realmente Dios es muy lindo porque Él me estaba diciendo algo, me surgieron dudas y en cada duda que tuve, Él mismo me la respondió, ¿sí? Dios de verdad es muy lindo y cuando tenemos una relación con Él, cuando podemos estar estrechamente conectados con Él, podemos sentir de verdad cosas maravillosas. Yo sé que, yo sé que todos ustedes lo han sentido, yo ni para qué les sigo diciendo esto. Entonces, segunda Timoteo 1:7, vamos a leer hasta el 14. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Él era Pablo. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó a la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Volvamos por favor al capítulo 7 y 8. Quiero que nos detengamos ahí un momentico. Y vean lo que dice. Pues Dios, ¿qué no nos ha dado Dios? Un espíritu de timidez. Eso no nos lo ha dado Dios. Y entonces, ¿por qué pensar o por qué tener pena de compartir el evangelio? ¿Cierto? O eso por lo menos fue una pregunta que yo me hice. Jonathan, pero ¿cómo así? Si Dios no me da un espíritu de timidez, ¿por qué yo voy a sentir pena de compartir el evangelio? ¿Sí? ¿Qué sí nos ha dado Dios? ¿Un espíritu de qué? De poder. ¿Y de quién proviene? ¿De mí? No, viene de Dios. Y si el poder viene de Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, ser un instrumento en sus manos, ¿verdad? Y luego dice, de amor y de dominio propio, vamos al 8, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y entonces ahí yo me detuve un momento y dije, uy, ¿cómo así? ¿Sufrimiento por compartir el Evangelio? ¿Pero por cómo así? Si lo que yo estoy haciendo es haciéndole caso a Dios. Si yo le estoy haciendo caso a Dios, ¿por qué viene un sufrimiento a mi vida? Y realmente esto me llevó a una investigación muy profunda y realmente me di cuenta que nosotros acá en este país somos muy afortunados porque acá no hay persecución. Escuché y conocí historias terribles, actuales. No estamos hablando de la época de Jesús, estamos hablando de hechos actuales. Una mujer en Pakistán, por ejemplo, perdón, no era una mujer, era un predicador. Fue a predicar a Pakistán, allá son musulmanes. Allá es donde están los de Hamas y todos estas, ¿sí? Que matan a los cristianos. Él fue a ese país a predicar. Resulta que en este país como el 1.5% de habitantes son cristianos.
el 1.5. Prácticamente encontrarse a un cristiano en la calle es imposible. Y esta persona fue, predicó, y cuando llegó al aeropuerto, un policía, un agente, empezó a revisarle su equipamiento y se dio cuenta que llevaba una Biblia. Y este señor, soldado, bueno, agente, le preguntó, ¿usted es cristiano? Imagínense lo que pasó por la mente del predicador, ese susto. Yo imagino que él dijo, bueno, aquí llegué, hasta aquí me trajo el río. Y no desconfió, por el contrario, dijo, sí, yo soy cristiano. Él dice que le respondió fuertemente, haciendo énfasis en que él era cristiano. Y adivinen, el soldado le dijo, yo también. Le cerró la maleta, lo ayudó a pasar todos los controles y lo subió al avión. Eso solo es obra de Dios. Pero si lo hubiesen matado, no pasa nada, ¿cierto? O eso por lo menos era lo que yo pensaba. Yo, pero ¿cómo así que no pasa nada? Sufrimiento, ¿pero por qué? Y nuevamente le pregunté a Dios y él me mandó a la palabra. Vayamos por favor a Hechos 5 del 40 al 42. Hechos 5 del 40 al 42. Amén. Entonces, dice la palabra, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo. ¿Llenos de qué? Después de azotarlos, llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Imagínense eso. Van los apóstoles predicando el evangelio, los agarran, los azotan y ellos salen contentos y dichosos. Y aunque los habían azotado por anunciar el evangelio, ¿qué hicieron? Siguieron predicando el evangelio. Y nosotros vamos a una casa y nos dicen, no, gracias, y nos vamos para la de nosotros. ¿Y nos azotaron? No. Y entonces el espíritu de poder de Dios, ¿dónde está? Porque recuerden que Él no nos dio un espíritu de timidez, ¿verdad? Y resulta que yo me puse a pensar y dije, si debemos amar al prójimo como a mí mismo, pero al punto de que debamos sufrir por compartir el evangelio. Hablamos de ese prójimo que no conocemos, ¿sí? ¿Ustedes les sería fácil sufrir por predicarle a alguien que no conocen? No, ¿verdad? Como dijo nuestro querido presidente, los noto asustados. Sería muy duro, ¿no? Que yo por alguien que no conozca voy a compartirle la palabra y tenga que sufrir torturas o bueno, qué sé yo. Pero nuevamente, gracias a Dios estamos en este país. Y resulta que
yo, obviamente, así como ustedes, también me asusté. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Voy a sufrir por compartirle el evangelio a alguien que no conozco? ¿Cómo así? Y nuevamente fui a la palabra, investigué y resulta que a excepción de un apóstol, todos los demás los mataron por compartir el evangelio. Y les digo, no fueron muertes tranquis, como decimos ahora hoy en día. Fueron muertes duras. Y ustedes dirán, ¿duras? Ya les digo. Pedro, crucificado y boca abajo porque él decía que no lo crucificaran boca arriba, o sea, bueno, normal, porque él no era digno de ser crucificado o morir como Jesús. Entonces, él murió crucificado. Pero él no dijo, no me crucifiquen, no me maten por compartir la palabra. No, el único que dijo fue, no me pongan así, pónganme boca abajo. Andrés, crucificado en X en Grecia. ¿Por qué? Por compartir la palabra. Santiago, no estoy llamando a lista, ¿no? Decapitado. No sé si con guillotina, con una espada, con un hacha, pero decapitado. Felipe, apedreado hasta la muerte. Piedras hasta la muerte. Tomás, atravesado por lanzas. Mateo, asesinado con espada. Santiago el menor, o sea, el otro Santiago, arrojado desde el pináculo del templo, o sea, desde lo más alto, lo arrojaron y como no murió, ahí viene que le hicieron, apedreado hasta la muerte. Judas Tadeo, golpeado con garrote y luego decapitado. Matías, decapitado. Simón, cortado en dos. Y Bartolomé, desollado vivo, que para los que no sepan desollar es quitar la piel, desollado vivo y luego, como no se murió, decapitado. Y yo miré todas estas muertes y dije, pero bueno, morir por alguien que no conozco, a quien debo amar, ¿será que yo podría hacerlo? Y me lo pregunté a mí. Y tuve que claramente hablar con Dios larga y tendidamente porque para mí fue difícil aceptarlo. O sea, imagínenselo. Imagínense esto. Y hablando con Dios dije, bueno, pero bueno, pues por lo menos tendré una recompensa en la eternidad, ¿verdad? Y adivinen qué. Hice la pregunta y nuevamente Dios me contestó. Vayamos a la última cita, que es Primera de Corintios 9, 16. Vamos a leer del 16 al 18. Primera de Corintios 9, del 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Y lean muy bien esta parte. Pues que al predicar acerca de las buenas noticias, pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. ¿Cuál es la recompensa? Hacerlo gratis y no hacer valer mi derecho. ¿Mm? Y claro, en su momento yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo así, Dios?
no habla de, no sé, te daré más años de vida, o vivirás bien, o tendré, no sé, algo en la eternidad por allá, no sé. Y no, la recompensa es hacerlo gratuitamente y no hacer valer mi derecho. Esa es la recompensa. ¿Y por qué esto es una recompensa? Porque nosotros tenemos a Cristo, ¿sí? Y si nosotros tenemos a Cristo, cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando nosotros estamos bajo el gobierno de Dios y acatamos todas sus órdenes, Cristo está feliz. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Entonces, necesito compartir el evangelio al prójimo. Sí. ¿Por amor a quién? Al prójimo. ¿Por qué? Y esto me duele decirlo, porque hay mucha gente que se está perdiendo. De pronto por necedad, porque quizás a muchos ya le han hablado de Dios y no quieren escuchar. Pero eso no nos tiene que importar. No importa, mis hermanos. Si nosotros le creemos a Dios, tenemos a Cristo en nosotros y estamos bajo su gobierno, debemos obedecer sus mandatos, como amar al prójimo como a mí mismo, e ir compartiendo el evangelio. Y eso es para todos. Esto no es un ministerio. Perdón, esto no es como un ministerio de la iglesia, ¿sí? Esto no es que el pastor coja y bueno, vamos a hacer grupos y nos vamos a ir por allí, por allá. No, esto es una orden de Dios, no del pastor, no de la pastora Ruth, no de la pastora Diana, no del pastor Alejandro. Esto es de Dios y es a todos nosotros. Tenemos que conocer la palabra para compartirla claramente. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Estudiarla. ¿Y estamos sacando tiempo para estudiarla? Porque ¿cómo la voy a predicar si no la estoy estudiando? ¿Cómo la voy a compartir si no sé qué es exhortar, por ejemplo? ¿Cómo la voy a compartir si empiezan a hacerme preguntas cuando esté compartiendo la palabra y no sé cómo contestarlo? Tenemos que ir a la palabra, aprenderla para compartirla. Todos, absolutamente todos. Y quiero finalizar que vino a mí un pensamiento y es que yo puedo tener a Cristo en mí, pero puedo estar no haciendo las cosas bien y eso deshonra a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a engañar a mi esposa, puedo tener a Cristo en mí, pero eso deshonraría a Cristo. Si voy a ver pornografía, puedo tener a Cristo en mí, pero eso deshonraría a Cristo. Si hago un negocio turbio, puedo tener a Cristo en mí, pero eso deshonraría a Cristo. Cualquier cosa mala que yo haga, yo puedo tener a Cristo, pero lo estoy deshonrando. Ahora bien, volteemos la arepa, dijo el dicho. Y si yo no hago lo que Dios manda, ¿deshonro a Cristo? Porque lo puedo tener en mí, pero ¿y si no cumplo lo que Él me dice? Lo estoy deshonrando también. Es como cualquier cosa mala que yo haga, porque estoy dejando de hacer lo que Él me mandó a hacer. Lo que de pronto tantas veces me ha dicho, lo que de pronto tantas veces le he dado la espalda.
que es a compartir el evangelio. Quiero compartir algo que junto con mi esposa, cuando lo vimos, nos dolió en el corazón. Voy a mostrarles una página web y eso también me lo mostró Dios. Es duplicar. Está. ¿Si alcanzan a ver o lo maximizamos un poquito? ¿Lo agrandamos un poco? Bueno, resulta que esa es una página web que mediante algoritmos hace estimaciones. Población mundial, nacimientos de año, nacimientos de hoy, muertes este año y muertes hoy. Enfóquense en muertes hoy. 144.548, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Muertes hoy. No es que esto sea exacto, pero son estimaciones. Por ahí va. Es un promedio. 144.000 muertes hoy. ¿Cuántas de estas personas que murieron hoy se perdieron? 144.000. Murieron hoy. Y no sabemos cuántas se perdieron. ¿A cuántas de esas 144.000 personas que murieron hoy le predicamos? Le compartimos la palabra. Esto es doloroso. Porque ¿qué pasa si el que se murió fue un familiar? ¿Qué pasa si el que se murió fue un hijo que atropelló un carro? ¿Qué pasa si el que murió fue mi padre por un ataque cardíaco? ¿Qué pasa si el que murió fue un sobrino, un tío por cáncer? ¿Le compartimos la palabra? Y ahora esos son los que conocemos. ¿Cuánta gente hoy hay en UCI y no conocen de Dios? ¿Cuánta gente se está suicidando? Esto duele, hermanos. Duele mucho. Porque no estamos haciendo lo que Dios manda. Y ese fue el regaño que Dios me hizo. Esa fue la exhortación. Por eso el título de la prédica se llama Un regaño restaurador. Porque después de todo esto que hizo Dios en mi vida, todas estas enseñanzas, todos esos videos que vi, toda esa investigación que hice, toda la palabra que leí, hay un nuevo Jonathan. Y le agradezco a los pastores, a Alejandro, al pastor Wilson, a la pastora Ruth, a la pastora Diana, por tenernos en cuenta, a mí y a mi esposa, para hoy compartir la palabra en una célula. Porque estamos haciendo lo que Dios manda. Vamos a orar. Les pido que se dispongan a orar, cierren sus ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esto que haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos habla. No soy yo, Señor. Yo solo soy un instrumento que tú usas para compartir lo que quieres traer a cada uno de nosotros, a cada integrante de la iglesia. Señor, gracias. Gracias por disponer en nuestros corazones tanto amor, tanto entendimiento, tanta labor que queremos empezar a hacer en esta iglesia, Señor, para compartir tu evangelio. Solo tenemos gracias para ti, Señor. No queremos pedirte nada. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por brindarnos todo lo que necesitamos para aprender de tu palabra. Gracias, Señor,
porque eres tú quien nos forma, eres tú quien nos habla, eres tú quien nos busca, eres tú quien nos brinda amor, fidelidad, gracia. Eres tú quien renueva tus misericordias cada día con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir compartiendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo tu palabra y ayúdanos, Señor, a que podamos compartirla, no solo con nuestros familiares, no solo con las personas que amamos o que conocemos. Ayúdanos, Señor, a sentir ese espíritu de poder que nos diste. Aleja toda timidez, toda barrera mental que tengamos para que podamos compartir la palabra con nuestros vecinos, con las personas que no conocemos, con las personas de nuestro trabajo. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Buenas noches.